Para los que nos visitan hoy, estamos haciendo una serie en Eclesiastés y hoy llegamos al capítulo 3. Y bueno, en este libro hemos ido viendo las últimas semanas que Salomón escribe esto cuando ya es mayor y ha estado haciendo como una búsqueda de cómo encontrar sentido y satisfacción y propósito en esta vida, ¿no? Y ha estado buscando en diferentes lugares y encuentra que en cada lugar que va que no encuentra lo que está buscando. Y entonces ha hecho esta todas sus observaciones son desde una perspectiva terrenal, ¿no? Desde una perspectiva humana, desde la perspectiva de alguien que está viviendo en esta vida y que no tiene nada más, que no ve nada más de lo que hay en este mundo. Y entonces la pregunta es como que si este mundo es lo único que hay, si no hay nada después de esto, se pregunta, ¿hay algo en esta vida, en este mundo, a lo cual yo pueda realmente aferrarme? Algo que realmente pueda, algo al que pueda ir para encontrar ese gozo y satisfacción. Y entonces esa es la pregunta que se ha ido haciendo, ¿no? Pero, y lo hace de diferentes perspectivas, pero lo que es hasta ahora lo que hemos visto es que Salomón también es un rey, ¿no? Entonces muchos de los lugares a los que él ha ido son lugares que tal vez nosotros, o digamos que solo la gente de la alta sociedad tendría acceso a eso, ¿no? Como digamos en los primeros capítulos habla de fiestas o de digamos tener muchos lujos, cosas así que la gente en común no tiene acceso, ¿no? Y entonces ahora un poco cambia la perspectiva y empieza a mirarlo desde el lado de podríamos llamarlo la gente en común, ¿no? Del pueblo, de la gente que digamos no tiene acceso a todas esas cosas. Y es interesante que también cuando empieza a mirar ese lado de la humanidad, ve que las cosas no son mejores, que en realidad en todo caso es peor, que ve por todo lado injusticia, opresión, ve muerte, ve todas esas cosas. Y entonces la pregunta es, viendo todo eso, ¿cómo puedo encontrar sentido a la vida sabiendo que el mundo es tan desastroso? Y entonces tomando eso en cuenta, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Eclesiastés 3:16 dice: Vi más debajo del sol, en lugar del juicio hay impiedad, y en lugar de la justicia hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se tiene y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Para muchas personas la existencia del mal es algo que realmente les levanta o digamos despierta muchas preguntas en la gente, ¿no? Que muchas veces te hace preguntar, hasta cuestionar la existencia de Dios. Y quería leer algo de una entrevista que hizo un autor cristiano con una pareja de jóvenes. Y esto es lo que dice la muchacha. Dice: simplemente no puedo creer en la existencia del Dios de los cristianos.
Dios permite terribles sufrimientos en el mundo. Entonces, o es todopoderoso, pero no lo suficientemente bueno como para terminar con la maldad y el sufrimiento, o es bueno, pero no lo suficientemente poderoso como para acabar con ellos. En cualquier caso, el infinitamente bueno y poderoso Dios de la Biblia no podría existir. Y después su novio dice: este no es simplemente un asunto filosófico para mí. Esto es personal. No creeré en un Dios que permita el sufrimiento, aun si existe. Puede ser que Dios exista, puede ser que no, pero si existe, no se puede confiar en Él. Y entonces son cosas que la gente dice, ¿no? Cosas que realmente cuando piensan en la existencia del mal, muchas veces se cuestionan si Dios existe o tienen preguntas sobre Dios. Y bueno, también en el caso de Salomón hay preguntas que él se hace, ¿no? Si bien tal vez no se cuestiona la existencia de Dios, hay preguntas que él se hace, ¿no? Y en específico, una de las cosas que le causa que le molesta y que se pregunta es: ¿cómo es posible encontrar gozo en esta vida cuando veo que a mi alrededor hay toda esta opresión y todas estas cosas horribles que están pasando? Y entonces observa en el pasaje que hemos leído dos grandes problemas. El primero es la injusticia. Y lo que ve es que, digamos, sin importar en qué parte del mundo esté, siempre hay injusticia, ¿no? Que las personas no son tratadas como deberían ser tratadas. En cualquier momento, en cualquier tiempo, hay alguien dispuesto a robarte y engañarte. Donde sea que estés, en cualquier país, hay hombres que están listos para aprovecharse de una mujer vulnerable. En cualquier lugar encuentras gente egoísta que aplasta tus sueños, aplasta lo que es mejor para ti para conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Es un hecho en todo el mundo, en todas partes, ¿no? Y lo que vemos hoy en día es que se ha deshumanizado mucho a las personas. Hay un autor que se llama Paul David Tripp, que tiene una frase que me gustó mucho. Decía que hoy en día, en lugar de amar a la gente y usar cosas para expresar ese amor, la gente ama cosas y usa a las personas para conseguirlas, ¿no? Y es como que se ha volcado totalmente como debería ser, ¿no? Y entonces Salomón mira eso y lo lamenta. Pero aún más que simplemente eso, algo que realmente le causa un dolor en su corazón es que incluso los lugares que deberían estar promoviendo y defendiendo justicia se han vuelto corruptos y que hay injusticia en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema de injusticia, ¿a dónde deberíamos ir? Iríamos, digamos, a la corte, al juez, a la policía, algo así, ¿no? Al sistema legal. Pero acá Salomón observa que aún esos lugares se han llenado de corrupción. Dice en el versículo 16: vi más debajo del sol, el lugar del juicio hay impiedad, y en el lugar de la justicia hay iniquidad. Justo ahora estoy leyendo la Biblia en secuencia y estoy en Primera Reyes. Y el otro día estaba leyendo la historia del rey Acab. No sé si se acuerdan de él, pero hay una historia muy trágica ahí donde él vive en el palacio, mira al lado y ve que hay un hombre que se llama Nabot, que tiene una viña hermosa, ¿no? Y él quiere esa viña para él mismo. Entonces va y ofrece comprarla. Y Nabot le dice: mira, yo no te la puedo vender porque la gané como herencia, ¿no? Es algo importante para mí. Y entonces él vuelve a la casa frustrado y habla con su esposa, y entre los dos empiezan a maquinar un plan horrible, ¿no? Básicamente se lo quitan a la fuerza y de una forma muy fea. Lo invitan a una fiesta, traen 2 testigos falsos para decir que él hizo algo que en realidad nunca hizo, y terminan sentenciándolo a la muerte, lo matan para que este rey impío, este rey malvado pueda quedarse con esta viña, ¿no? Y probablemente tenía miles de viñas, no necesitaba una más, ¿no? Pero hace algo súper injusto para conseguir lo que él quiere. Y ese es el tipo de cosas que Salomón ve en el mundo y que se lamenta, ¿no? Que los gobernantes están usando su poder no para promover justicia, sino para su propio interés personal. Y creo que lo mismo sucede hoy en día, ¿no? Tal vez en Uruguay yo he visto que no es tan malo como otros lugares en ese sentido, pero
me ponía a pensar, digamos, en Bolivia, que lo vi muchas veces, que habían, digamos, un criminal realmente malo que debería estar en la cárcel y está caminando por las calles como si nada. ¿Y por qué? No porque no hayan evidencias, sino porque este hombre tenía suficiente dinero para pagar y sobornar al juez, o porque era amigo o familiar de algún político, alguna persona importante, entonces no recibe la justicia que debería tener. Y son cosas que pasan en todo el mundo, ¿no? Pero aún si digamos, no lo vemos en el sistema legal, muchas veces se ve en otros lugares, ¿no? Que las personas en las que tú deberías poder confiar para protegerte y para amarte son las personas que están haciendo daño, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres han sido traicionadas o lastimadas por sus esposos, ¿no? ¿Cuántos niños igual han sido lastimados por familiares? ¿Cuántas personas aún dentro de la iglesia han sido maltratadas, ¿no? Lugares donde tú deberías poder ir y digamos, encontrar justicia y seguridad, y muchas veces encuentras lo contrario, ¿no? Entonces es algo muy, muy triste, pero algo muy, muy cierto. Y eso le lleva a Salomón a decir en la primera parte del capítulo 4, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. No sé si te das cuenta de lo que está diciendo, pero básicamente está diciendo: mira, cuando yo miro todas estas cosas, a veces prefiero nunca haber nacido que vivir en un mundo tan horrible, donde pasan cosas tan feas. Entonces esa es la primera cosa que hace que Salomón no pueda encontrar gozo, ¿no? Que está luchando por encontrar gozo en esta vida. Y hay una segunda cosa, y es la muerte. Y vemos esto volviendo al capítulo 3, en los versículos 18 al 21. Dice: dije yo en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ok, pareciera que cuando dice todo eso está diciendo que no hay ninguna diferencia en absoluto entre un animal y una persona. Y en realidad no es la idea, no es lo que está diciendo. Si vamos a Génesis, es bastante claro que los animales y las personas son diferentes, ¿no? Hemos estado estudiando los miércoles eso, y vemos cómo Dios ha creado al hombre, a las personas a su imagen y semejanza. Entonces hay una diferencia grande, ¿no? Que Dios nos ha creado seres relacionales y racionales, nos ha dado muchas cosas que no ha dado a los hombres. Entonces hay una gran diferencia. Pero aquí lo que Salomón está haciendo no es comentar sobre lo que somos, sino sobre nuestro destino. No está comentando sobre nuestra biología, sino cuál es el destino. Y lo que lamenta es que, aunque seamos seres diferentes, tenemos el mismo destino, que es la muerte. Que algún día, al igual que Emma, la perrita de la casa, yo voy a estar en el suelo igual que ella, voy a volver al polvo. Y es trágico pensar en eso, ¿no? Porque dices, ¿cómo un ser que Dios ha creado a su imagen y semejanza va a terminar de la misma forma? Y él se lamenta eso. Y después hace una pregunta en el versículo 21, que si tuviera una respuesta le traería algo de consuelo. Dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Básicamente la pregunta es: ¿hay vida después de la muerte? Y si la respuesta fuera sí, daría algo de esperanza, ¿no? Pero sin embargo, las observaciones que Salomón está haciendo son de una perspectiva
terrenal. Está observando lo que él puede ver con sus propios ojos, y desde esa perspectiva es imposible saber si hay vida después de la muerte o si no la hay. Entonces hasta ahí llega el pasaje, y la verdad si lo miramos o sea, tiene un tono bastante gris, ¿no? Sí, por no decir negro. O sea, es todo muy, muy deprimente, como todo el libro. Pero, y algo que también vemos acá es que no te da una salida fácil, no te da una salida clara, ¿no? Te dice básicamente esto es, y así termina, y es muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué no nos da una salida? Y creo que algo que Salomón quiere que veamos aquí es que quiere darnos una descripción muy, muy clara, o sea, muy honesta de la vida en esta tierra. Que si este mundo es lo único que tenemos, si no hay nada más, entonces no hay salida. No hay salida. Vives acá y termina, y no tienes nada para esperar, no hay nada de qué alegrarte en el futuro, porque todo va a acabar y va a terminar aquí y ahora. Y en realidad lo único que puedes saber con certeza es que hay injusticia y que hay muerte. Eso puedes saber, y mucho más que eso no se sabe. Entonces es una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Pero lo que realmente estoy agradecido es que estos no son los únicos versículos de la Biblia, ¿no? Que en realidad si leemos todo el resto de la Biblia, es increíble pensar que Dios ha traído una solución a esta maldición que ha venido por nuestro pecado, ¿no? Que Él ha traído una solución. Y entonces quería pasar el resto del tiempo que tenemos hablando un poco sobre esa solución, ¿no? Y hablando de cómo Él ha traído una cura para esa injusticia y esa muerte. Entonces, primeramente, pensando en la muerte, ¿cuál es la solución que Dios ha dado? La Biblia afirma que somos seres eternos, ¿no? Que somos seres que vamos a seguir viviendo después de la muerte, y gracias a la victoria que Cristo ha conseguido en la cruz. No sé si se acuerdan, en Lucas 16 está la historia de dos hombres, uno rico y un mendigo que se llama Lázaro. Y se acuerdan que ambos mueren, pero ambos resucitan, ¿no? Uno va a la presencia de Dios y el otro va a tormento eterno, ¿no? Entonces ambos mueren, pero ambos resucitan. Hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Y la pregunta es, ¿de qué depende eso? ¿No? ¿De qué depende que yo tenga esa resurrección de vida o esa resurrección a condenación? Y muchas veces hay mucha confusión sobre eso, ¿no? Por ejemplo, a veces la gente habla o piensa que hay como una balanza en el cielo, ¿no? Que Dios agarra, y cuando mueres vas a su presencia, y que hay una de esas balanzas, y a este lado pone todo lo bueno y a este lado todo lo malo, y mide y ve cuál pesa más. Y si pesa más lo bueno, vas a la vida eterna, y si pesa más lo malo, vas a la condenación. Pero hay muchos problemas con eso, ¿no? En primer lugar, no es bíblico, y en segundo lugar o sea, si pensamos así, lo que hacemos con Dios es hacer que Dios sea injusto. ¿Por qué injusto? Porque si se ponen a pensar, en ninguna corte permitirían algo así, ¿no? Si ustedes, imagínense que digamos, hay un asesino y un violador, ¿no? Que cometió un crimen muy fuerte, lo llevan a un juicio, ¿no? Y ahí está el juez, y lo mira y dice, bueno, efectivamente eres culpable, ¿no? Porque hiciste estas cosas. Y de ahí dice, pero bueno, vamos a mirar toda su vida, ¿no? No podemos medir solo en cuanto a esto. Vamos a ver, y cuando miramos el resto de su vida, vemos que en realidad era un ciudadano relativamente bueno, porque pagaba impuestos, porque le daba flores a su madre el día de la madre, y hacía cosas buenas. Entonces, como también hizo cosas buenas, más cosas buenas que malas, entonces no le vamos a sentenciar por este crimen. ¿Ustedes creen que eso funcionaría en una corte? No, porque lo que se está midiendo es que él cometió un crimen serio, y que hay una sentencia por este crimen. Puede ser que toda su vida la haya vivido muy bien, pero por este crimen hay una sentencia, ¿no? Y si eso es cierto en una corte humana, es aún más cierto en la corte divina, en la corte de Dios, ¿no? Que por un solo
un solo pecado, ya estamos en serios problemas. Por un solo pecado ya tenemos o sea, ya estamos condenados, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos fallado, ¿no? ¿Cuántas veces pensamientos impuros? ¿Cuántas veces tratar a una persona de una forma incorrecta? ¿Cuántas veces mentiras por cubrir algo que hicimos, ¿no? O sea, hay tantas cosas, y no es solo una vez, ¿no? Sino miles de veces, cada día, más de una vez, ¿no? Entonces son un montón de cosas, y entonces estamos en serios problemas, ¿no? Pero lo que es increíble, que aunque eso deberíamos estar condenados por eso, como Cristo ha provisto una solución para nosotros, ¿no? Y si digamos, queremos pensar en la vida después de la muerte, la persona a la que deberíamos preguntar sobre eso es a Cristo, ¿no? Porque Él es el que vino del cielo, que es uno con el Padre, y Él sabe, ¿no? Y hay un pasaje que me encanta, no lo vamos a leer ahora, pero si quieren verlo después, en Juan 14, donde Él habla dice que se va a ir de esta tierra, que va a ir a preparar un lugar para sus hijos, ¿no? Y después Tomás le hace una pregunta muy buena, ¿no? Le dice básicamente cuál es el camino para llegar ahí, a ese lugar que tú estás preparando. ¿Y se acuerdan lo que Jesús dice? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí, ¿no? Y entonces ese es el camino a Dios, ¿no? Ese es el camino para el perdón de pecados, el camino a la resurrección de vida, el camino a la vida eterna, no lo que yo hago, no mi moralidad, no las cosas buenas que he hecho, no algún ritual, sino solamente lo que Cristo ha hecho, ¿no? Y Él ha venido, ha tomado ese castigo que yo merecía por mi pecado y nos transfiere su justicia para que nosotros podamos tener la vida eterna, ¿no? Y entonces es algo que realmente da esperanza, ¿no? Que cuando yo miro mi vida, no tengo que mirarlo como que como que mi vida es la parte buena y lo único que me espera es algo horrible, ¿no? Porque la mayoría de la gente vive así, es como que esta vida es lo único que tengo que disfrutarlo, y tengo tal vez 50, 60 años para hacerlo, y después me muero y no hay nada más. Y en realidad, cuando tenemos a Cristo, es al revés, ¿no? Esta vida aquí en la tierra está buena, pero tiene problemas, a veces es muy difícil. Y ¿se acuerdan cuando Jesús cambió el agua en vino? El Señor, el que probó el vino, dice: tú dejaste lo mejor para el final. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Que Él deja lo mejor para el final. Esta vida no es lo mejor, lo mejor es lo que viene. Entonces da una esperanza increíble. Oye, ahora, eso es en cuanto a la muerte. Ahora, en cuanto a la injusticia, nuevamente, ¿cómo puedo encontrar paz en esta vida, gozo en esta vida, sabiendo que hay tantas cosas horribles que están pasando a mi alrededor? Y además, ¿cómo lidio con eso? Porque una cosa es pensar en esto de manera filosófica, ¿no? Otra cosa es cuando yo estoy sufriendo injusticias, cuando yo estoy pasando un tiempo muy difícil en mi vida. ¿Cómo puedo encontrar gozo en medio de todo eso? Y hay una respuesta muy importante que Salomón da aquí, en el versículo 17, que dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se tiene y para todo lo que se hace. Y vemos verdades similares en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y cuál es el punto de todo esto? El punto es que Dios tiene un día para el juicio, ¿no? A diferencia de Salomón, que se hacía muchas preguntas y a veces no tenía todas las respuestas, Dios nos ha mostrado la respuesta a esto, ¿no? Y entonces nosotros podemos tener esa convicción de que Dios existe, de que Cristo va a volver, de que Cristo va a juzgar.
a las personas malvadas por las cosas que han hecho, que va a sanar todo lo que está roto en este mundo y que va a restaurar las cosas a la forma que deberían ser, ¿no? Él es la autoridad sobre toda autoridad. Entonces yo puedo confiar en Él aun cuando hay un gobernante malo que está haciendo cosas y no hay nadie en este mundo que se pueda oponer a Él. Hay un Dios que está sobre ese gobernante que un día lo va a poner en su lugar, ¿no? Y entonces esa es nuestra confianza, que nunca, no siempre va a ser como es ahora. Ahora la pregunta es, ¿cómo me ayuda esto? Porque en cierto sentido esto es algo futuro, ¿no? Pero ¿cómo me ayuda eso cuando en este momento yo estoy sufriendo esa injusticia? Y creo que siempre van a haber preguntas que tal vez no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y cuando alguien está pasando por un momento difícil, no siempre podemos explicar por qué Dios lo permitió. Pero sí hay cosas que podemos confiar y tener la certeza, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo tener la certeza que aunque yo estoy sufriendo, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me va a dar lo que necesito, ¿no? Aun si no me saca de esa situación, me va a dar la fuerza para soportarlo, me va a dar su presencia y el consuelo que necesito, y además de eso que Él lo va a usar todo para bien y para su gloria, ¿no? Y entonces eso, aunque es difícil, por lo menos sé que Dios, como dijimos la otra vez, que Dios tiene la capacidad de usar algo horrible y hacer algo hermoso, ¿no? Y vemos en toda la Biblia cómo Dios hace eso en tantas formas diferentes. Entonces ese es nuestro gozo, ¿no? Que si estamos en Cristo podemos tener gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las injusticias, a pesar de la muerte, a pesar de todo eso, sabiendo que aunque esta vida es difícil, lo mejor está por venir, ¿no? Y que algún día Él va a tomar todo lo que está mal en este mundo y nos va a llevar a un lugar donde no hay injusticia, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde todo es perfecto. Entonces esa es nuestra confianza y nuestro gozo. Y quiero invitarles a que podamos orar y hablar con nuestro Padre.